Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy les traigo un tema que no dejará a nadie indiferente. Asal Suba rompe el silencio con unas palabras impactantes sobre Erkan, confesando que cada sueño con él se convierte en una pesadilla. La noticia comenzó a circular en los medios turcos hace apenas unas horas y ya ha generado un verdadero revuelo. Asal Suba, reconocida por su elegancia y talento, sorprendió a todos con una declaración inesperada durante una conversación informal con periodistas. No entiendo por qué, pero cada vez que Erkan aparece en mis sueños, todo se transforma en un auténtico tormento. Es como si algo oscuro invadiera mi mente, confesó la actriz con un gesto de desconcierto. Estas palabras rápidamente encendieron las redes sociales. Los seguidores de la actriz comenzaron a especular sobre el verdadero significado de estas declaraciones. ¿Se trata de una metáfora? ¿O realmente Asal está atravesando un momento complicado respecto a sus recuerdos con Erkan? Una fan escribió en Twitter: Asal siempre ha sido muy sincera, si lo dice es porque lo siente, y creo que algo profundo la está afectando. La prensa, por supuesto, no tardó en buscar la reacción de Erkan. El actor, al ser abordado por reporteros en un evento, simplemente respondió: me sorprende escuchar eso. Los sueños son solo sueños, no deberían convertirse en un peso real. Le deseo a Asal lo mejor. Su tono calmado contrastó con la intensidad de las palabras de ella, lo que generó aún más dudas entre sus seguidores. El círculo cercano a Asal asegura que la actriz ha estado lidiando con noches inquietas, llenas de visiones perturbadoras. Una amiga cercana reveló en off: Asal se despierta alterada, me dijo que siente como si esos sueños fueran mensajes, algo que la atormenta. No es fácil para ella, porque al final los sueños también afectan su día a día. La situación ha dividido a los fanáticos. Algunos creen que se trata de simples coincidencias oníricas, mientras que otros sostienen que existe un trasfondo emocional no resuelto entre los dos actores. En entrevistas pasadas, ambos admitieron que, aunque su relación terminó hace tiempo, siempre se mantuvo una especie de vínculo emocional difícil de cortar. Nunca dijimos adiós de verdad, siempre quedó algo pendiente, confesó Asal en una ocasión anterior, frase que ahora cobra un nuevo significado. Lo más intrigante es cómo Asal decidió hacer pública esta experiencia tan íntima. En una industria donde muchas veces las celebridades prefieren guardar silencio sobre su vida personal, ella optó por compartir un sentimiento muy humano y vulnerable. Y esa autenticidad ha sido celebrada por muchos de sus seguidores. Una usuaria de Instagram comentó: Asal nos muestra que ser fuerte también es hablar de los miedos. La admiro más que nunca. La conversación no terminó ahí. Tras las declaraciones de Asal, muchos psicólogos comenzaron a opinar en los medios sobre la importancia de los sueños y cómo estos pueden reflejar conflictos internos no resueltos. Un experto en sueños comentó: cuando alguien tiene pesadillas recurrentes con una persona específica, no siempre se trata de esa persona en sí, sino de lo que representa en la mente del soñador. Puede simbolizar miedo, dolor o un recuerdo difícil de superar. Esta interpretación abrió aún más el debate en plataformas como Twitter y YouTube, donde los seguidores compartieron sus propias experiencias similares. Mientras tanto, algunos periodistas comenzaron a investigar si Asal y Erkan habían tenido algún desencuentro reciente fuera de las cámaras. Aunque no se encontró evidencia concreta, el simple rumor bastó para encender la llama de la especulación. Revistas de espectáculos comenzaron a publicar titulares llamativos: rencor oculto entre Asal y Erkan, el misterio de los sueños oscuros de Asal, confesiones que nadie esperaba. Cada artículo aumentaba la intriga del público. Por otro lado, varios colegas del mundo artístico salieron a defender a Asal, resaltando su valentía al hablar de algo tan personal. Una reconocida actriz turca publicó en Instagram: todos admiramos la fuerza de Asal. No es fácil exponer la vulnerabilidad en un ambiente tan competitivo. Ella demuestra que ser honesta es un acto de coraje.
Este respaldo público alivió en parte la presión mediática que comenzaba a acumularse sobre la joven intérprete. En paralelo, Erkan continuaba con su agenda laboral. Fue visto en el set de su próxima serie, aparentemente tranquilo, pero algunos miembros de la producción aseguraron que estaba más pensativo de lo habitual. Se muestra sereno frente a las cámaras, pero se le nota distraído. Tal vez la situación lo afecte más de lo que quiere admitir, comentó un asistente de producción. Esta contradicción entre su calma pública y su posible incomodidad privada alimentó aún más las conversaciones en redes sociales. Mientras la polémica crecía, los fans comenzaron a dividirse en bandos. Algunos defendían a Asal a capa y espada, argumentando que ella estaba viviendo un proceso emocional difícil que merecía respeto. Otros, en cambio, consideraban injusto que sus palabras pudieran interpretarse como un ataque indirecto hacia Erkan. Las discusiones en foros y fanpages se volvieron cada vez más intensas, reflejando la pasión con la que ambos artistas son seguidos por el público. Un punto interesante lo aportaron los especialistas en comunicación. Ellos analizaron cómo el lenguaje utilizado por Asal, palabras como tormento o oscuridad, transmitían imágenes muy poderosas que inevitablemente despertaban curiosidad y polémica. Según estos expertos, más allá de su intención, su testimonio se transformó en un fenómeno mediático porque tocaba fibras emocionales profundas, tanto en sus fans como en el público en general. En medio de todo este torbellino mediático, algunos programas de televisión aprovecharon la situación para realizar debates en vivo. Panelistas discutían si los sueños deberían tomarse en serio o no, y si Asal había hecho bien en compartir algo tan íntimo. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de que sus declaraciones fueran parte de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto. Aunque esta hipótesis no tenía pruebas, logró mantener la atención del público, que seguía cada novedad con entusiasmo. A medida que los días pasaban, Asal guardó silencio. No emitió más comentarios sobre el tema, lo que generó aún más expectación. Su silencio fue interpretado de diversas maneras. Algunos lo vieron como una señal de prudencia, otros como una forma de darle más peso a sus palabras iniciales. Mientras tanto, Erkan tampoco profundizó en el asunto, manteniendo su postura de serenidad. Finalmente, lo que empezó como una confesión espontánea se transformó en uno de los temas más comentados de la prensa rosa turca. Más allá de la polémica, la situación dejó en evidencia la gran influencia que tienen las celebridades sobre la opinión pública, así como la delgada línea entre lo personal y lo mediático. Asal, sin proponérselo, abrió un debate sobre los sueños, las emociones y la forma en que las experiencias íntimas pueden resonar en la vida colectiva. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que los sueños de Asal esconden un mensaje oculto o son simplemente el reflejo de su subconsciente inquieto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque quiero leer sus teorías y opiniones. Y no olviden suscribirse a este canal para no perderse las próximas noticias del mundo de las celebridades, porque lo que viene promete ser igual de sorprendente. Hasta la próxima.